Bueno, primero, efectivamente, los agradecimientos. Yo, sobre todo, a Antonio Chazarra, que me lleva invitando a cursos de estos con la Fundación Progreso y Cultura, también a Jesús Barcerilla, que veo que está por aquí, antiguo director, a Isabel. ¿Más para arriba? Más cerca. Más cerca. Ahí. Así, por ejemplo. Ahí, perfecto. Pues decía, agradecimiento a Antonio Chazarra, que me ha invitado tantas veces. Recuerdo a Carlos López Riaño, que siempre me presentaba en estos ciclos que organizaba Antonio Chazarra cuando los hacíamos allí en la calle Maldonado y después en la Avenida de América. Incluso, no la última, pero sí la penúltima vez que hablé. Este año ya no estaba, pero aquella que hicimos sobre el exilio, sobre Ortega, sobre Azaña, sobre Araquistáin. La salida, me acuerdo, toda la conversación que tuvimos los dos allí cerca de su casa. Y agradecimiento también, bueno, a todos vosotros que habéis venido con el frío que hace, con la comodidad que tiene verlo desde casa, esto en directo después, pero realmente es un esfuerzo que agradezco. Bueno, ya Juan Antonio ha marcado muy bien esto de los tres modelos, y efectivamente hay como tres modelos, pero antes de entrar en la interpretación posible de los hagiográficos o de los que son completamente negacionistas de la transición o radicalmente contrarios, o de los que tienen una posición más matizada, a mí me parece que habría que intentar recordar, antes de entrar en ese debate, cómo eran las tres hipótesis de salida del franquismo que había al iniciar la transición. Es decir, si por transición entendemos algo que comienza el 20 de noviembre del 75 con la muerte de Franco, y unos consideran que llega hasta que se aprueba la Constitución, otros que llega hasta que se produce la victoria del PSOE en el 28 de octubre de 82, otros, yo incluso soy de los que escribí bastante sobre eso hace muchos años, consideraba que el 12 de marzo del 86, con el referéndum de la OTAN, se cerraba de alguna forma la transición, porque se cerraba el modelo. Hay distintas interpretaciones de esto. Hay que recordar cómo era la idea de cómo era la salida. Y la salida tenía al menos tres modelos. Un primer modelo era, hay que recordarlo ahora, porque ahora se ha hecho más de actualidad por la presencia, por la fuerza, por la importancia que tiene Vox, por las cosas que se dicen ahora, y después pues, fueron desapareciendo en los primeros años de la transición y después. Había un modelo que era el modelo de continuidad, digámoslo así, del régimen franquista. Entonces, de alguna forma era el intento de que hubiera un franquismo sin Franco, una monarquía que llamaban ellos monarquía del Movimiento Nacional, monarquía del 18 de julio. O sea, pues que ya tienen más años recordar esto, aquello de que no sabía, lo que se había producido era la instauración, no la restauración de la dinastía, sino la instauración de una monarquía distinta, que no era ni constitucional ni parlamentaria, monarquía que se basaba en los valores del 18 de julio y que era la que había de alguna forma aquel día de julio del 69, pues había, digamos, jurado Juan Carlos en las Cortes franquistas, bueno, pues aceptar que consideraba no solo legítimo el golpe, sino que él sería sucesor a título de rey, manteniendo los principios, los valores del movimiento nacional. En esa perspectiva, ese es un modelo donde hay, pues como elemento decisivo, una monarquía donde propiamente no hay parlamento, no hay elecciones libres, no hay pluralidad de partidos, no hay autonomía de los sindicatos, no hay diversidad regional, ni siquiera en el elemento más modesto de descentralización administrativa. Es decir, es una economía continuista con lo que es el franquismo. Ese modelo, como enseguida sabemos, fue desbordado completamente por los acontecimientos. Frente a ese modelo, jugando a tres, había otro modelo que era el que de alguna forma tenía las resoluciones de los partidos de izquierda en el año 73 o 74, todavía en el Congreso de Surens, en la idea de PC, era la idea de la ruptura democrática. O sea, la ruptura democrática era que se producía una situación de alguna forma a través de una huelga general o a través de distintas movilizaciones, se producía un gobierno provisional de fuerzas democráticas que llamaba a unas cortes constituyentes, y en esas cortes constituyentes ya el pueblo español decidiría qué candidatos deseaba de cara a que hubiera una nueva constitución, donde a la vez habría un referéndum
sobre la forma de Estado, monarquía-república, y un referéndum también sobre las nacionalidades, el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. Esta hipótesis, claro, al producirse la muerte de Franco en la cama, como siempre se recordaba, hace que pues se plantee efectivamente lo de la correlación de fuerzas, la correlación de debilidades, si hay fuerza para imponer eso o si se va a una situación de que la presión, la movilización que hay, movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del movimiento vecinal, tiene capacidad suficiente para esa salida, o hay que ir a un tipo de pacto. Como sabemos, no triunfa ni la monarquía continuista, ni triunfa la ruptura democrática, triunfa un modelo de reforma con matices, después se puede discutir en el coloquio, una reforma que va más allá de lo que al principio pensaba el gran promotor de la reforma, que era Fraga. Como sabéis, pues Fraga tenía aquella idea de dos semanas para planificarlo, 2 años para ir realizándolo y después ya llegaremos al futuro. Entonces, en esos años decía, bueno, no se legalizará los partidos, desde luego el Partido Comunista al principio no, tendrá que ser después, pero nosotros controlaremos el proceso e iremos en esa situación. Es como anécdota, hay que recordar que Fraga, en esa idea de que él dominaba los tiempos, él llegó a decir, en un momento determinado le preguntaron, ¿pero en algún momento usted considera que habría que legalizar el Partido Comunista? Y dice, sí, pero no al principio, no en los 2 primeros años. La anécdota pequeña es que inmediatamente Suárez hábilmente le dijo a Osorio, desmárcate de la posición de Fraga y di que nosotros no estamos para nada eso. Entonces, claro, o sea, en aquel momento parecía Fraga como más rupturista de lo que después fue Suárez y de lo que después fue esa perspectiva. Por tanto, llega un momento que esa posición, como sabemos, cae, esa posición provoca aquello del error inapelable, el error sin paliativos, el mal sin paliativos, que era Suárez, y el monarca decide en ese momento hacer un cambio y para sorpresa de todo el mundo, pues no es Arelza, no es López Bravo, no es el que sea, es Adolfo Suárez. Y entonces ahí empieza, como sabemos, el proceso de transición, empieza a acelerarse todo, se produce la legalización de los partidos, donde los sindicatos se atreven a ir a la legalización del PC y se va entonces a las primeras elecciones del 15 de junio del 77. En esa perspectiva, hay muchas interrogantes que se siguen haciendo, los historiadores viendo, pero bueno, realmente, ¿qué idea había de lo que podía ocurrir? Pues bueno, pues algunos consideran que efectivamente los que promueven aquello, la UCD cree que va a tener ella sola mayoría absoluta. Esto, por ejemplo, los testimonios del momento, los testimonios inmediatos tienen cierta importancia. Y por ejemplo, el testimonio de Osorio, que era el vicepresidente del gobierno, que rompe después con Suárez, pues él dice que fue una noche terrible porque ellos pensaban que iban a tener mayoría absoluta, no tenían mayoría absoluta y que entonces aquello, pues que iba a haber que negociar y que entonces iba a plantearse el problema de si hacían una constitución solo con lo que llamaban entonces Alianza Popular, con lo cual tenían mayoría absoluta, pero era una constitución de parte, o si se negociaba, o si se iba realmente a un proyecto constituyente, etc. Pero antes de entrar en eso, lo que nos interesa es la pregunta: ¿cómo opera, que es el tema de esta tarde, de nuestra reflexión, cómo opera la memoria y el olvido en esos momentos, tanto en las elecciones como en las primeras cortes democráticas, proceso constituyente? Y ahí hay, como diríamos, 2 fenómenos importantes. Opera el recuerdo del pasado, la memoria en los líderes de la transición. Bueno, si uno ve cómo se produce la estructuración, el reglamento del Congreso de los Diputados, no cabe la menor duda que sí. O sea, ellos quieren evitar al máximo lo que consideraban que eran la ingobernabilidad de las Cortes republicanas. En Cortes republicanas se podía hablar, todos los diputados, había un derecho a la palabra enorme, era mucho más difícil llegar a acuerdos, y aquí se va a un modelo de monopolio de la voz por parte de los portavoces parlamentarios, de imponer como una cosa esencial el tema de la disciplina de voto, e incluso de hacer negociaciones paralelas entre los grandes líderes, los portavoces parlamentarios, fuera el pacto, aquellas reuniones en aquel parador de los ponentes constitucionales. Es decir, se va a un proceso de intentar que las élites controlen al máximo el proceso. No ha habido propiamente cortes constituyentes, no se ha convocado cortes constituyentes, pero no se hace como un debate, esto que ahora la filosofía política da tanta importancia, de la democracia deliberativa. No se hace un proceso deliberativo amplio de participación, sino más bien restringido a las élites,
que toman esa decisión. Y ahí hay una imagen, evitemos que se produzca esa situación de dificultad, de ingobernabilidad que se había dado en las Cortes republicanas, la dificultad de llegar a acuerdos, de que intervenían, bueno, pues eso que sobre todo se ve el que estudie, el que lea las memorias de Azaña, que iba escribiendo día a día, y dice, no, aquello era tremendo, tengo que volver a intervenir, el artículo 26, el tema de la cuestión religiosa, cuando realmente era el ministro en un término de gobernación, etcétera, de la guerra, que no estaba en eso, y tenía el hombre que intervenir, tenía... Porque, bueno, pues se producía la enorme dificultad de llegar a un tipo de acuerdo. Esto es lo que intentan al máximo los constituyentes. Los constituyentes se encuentran con otro problema difícil, que es otro problema que ahora ha dado muchos debates, el de la amnistía. Y claro, hay un punto que en aquel momento era el más relevante, que se ha recordado con mucho acierto por parte de Isabel, a Rodolfo Ares. Efectivamente, claro, era el problema de que ETA seguía. Entonces, claro, ¿cómo lograbas tú hacer una amnistía para los que quedaban cuando la banda no había dicho que es que ya abandonaba las armas? O sea, en aquel momento eso, digamos, nos preocupaba más, y no digamos a los que estaban dentro de la operación, porque claro, veían que había el ejército, las fuerzas de seguridad, etcétera, seguían teniendo una enorme cantidad de atentados y había que convencerlas de que hubiera una amnistía sin garantías de que eso evitara el terrorismo para siempre. O sea, ese punto era, como sabemos, enormemente delicado. Es verdad que ahí se unió una cosa que entonces le dábamos mucha menos relevancia y que, sin embargo, históricamente después, con la memoria y con los grupos se ha dado mucha más importancia, que es la amnistía, la impunidad también a los policías, a las fuerzas de seguridad del franquismo y todo este debate que se ha hecho ahora de intentar borrar todo aquello. Habéis visto todas estas polémicas de la actuación de Martín Villa, de borrar todos los vestigios de la dictadura, de todo lo que eso significó. Siento que no esté aquí el profesor López Pina, que él lo vivió desde el Senado e intervino todo ese debate, ¿no? Entonces ahí hay decisión de que hay que controlar el proceso por muy pocos, decisión de que hay que hacer la amnistía, pero con el miedo a dónde puede llegar, el tema del terrorismo, y intento de ir a las grandes cuestiones que habían dividido a los españoles e intentar buscar una salida. La cuestión de la monarquía, la república, la unidad y la diversidad territorial, la cuestión religiosa, la cuestión militar, en fin, todas estas cuestiones. ¿Cómo lo vive la opinión pública ya antes en las elecciones? Pues este es uno de los grandes temas de interés, si operó la memoria histórica o si operó el olvido. Si nosotros intentamos hacer memoria de cómo se vivió aquello, pues vosotros pensar que en aquel momento se prima a líderes jóvenes que tratan de pasar la página, que son Adolfo Suárez y Felipe González. No se prima a líderes de más edad que encarnan, uno, el franquismo político, el franquismo sociológico, Fraga, otro el comunismo, Carrillo, no se prima. Ni siquiera tampoco a líderes antifranquistas que habían jugado un papel realmente muy notable y muy meritorio, como Ruy Jiménez, no sale diputado, como por ejemplo Tierno, que se queda reducido a 6 diputados. Es decir, hay un planteamiento de ir a un liderazgo joven, a un liderazgo que pasa la página, y entonces ahí opera la memoria histórica, opera el olvido, opera la sigla o opera la idea de que vamos a echar, llamará a Santos Juliá después al olvido, todas estas querellas del pasado. Es punto importante. Punto importante porque, como vosotros recordaréis, el debate que se produce inmediatamente en el PC es un debate de que hay un reproche que le hacen durísimo a Carrillo, los jóvenes del PC, o ya no tan jóvenes, pero porque a lo mejor en aquel momento tenía 30 y tantos o 40 años, pero los jóvenes del PC que habían sido profesionales importantes, habían estado en el antifranquismo, que cómo era posible que el PC se hubiera presentado a las elecciones con figuras todas vinculadas a la guerra civil. Azcárate, Gallego, Alberti, Pasionaria. ¿Cómo era esto posible? Habiendo tenido gente que podía empatizar mucho más con la sociedad española, claro, Carrillo dice, bueno, pero yo es que, claro, como lo cuentan las memorias muchas veces, da vueltas a este tema. Yo ¿qué querían que hiciera? Es decir, aquella noche, dice esa imagen tremenda, yo estaba allí y de pronto entró en mi despacho abruptamente Ramón Tamames y me dijo, yo tengo que ser diputado. Y dije, bueno,
si no sacamos 4 no eres diputado. Yo no le puedo decir a Sánchez Montero que dimita, que no esté diputado por ti. Entonces, menos mal que al final llegaron a 4, decía Carrillo. Pero ya en aquel momento me di cuenta de lo que esto podía significar. Claro, el quinto era Sartorius. Era también muy importante, en Comisiones Obreras. O sea que ellos vivían realmente como una auténtica injusticia el que ellos hubieran tenido en torno al 10% y el Partido Socialista en torno al 30%. Entonces veían que los méritos del antifranquismo y dijeron, bueno, pero aquí la clave está en que si nosotros hubiéramos puesto unos profesionales jóvenes, hubiéramos sido mejor, no lo que hicimos. Por ejemplo, incluso en Asturias, pues ese debate llevó a un debate porque la que había sido la candidata era pasionaria. Entonces hay un debate que va a llevar después a escisiones con Tiñareces y con otros y todo lo que ocurrió allí. Entonces, ahí hay un debate importante. Pedía el electorado recordar, rememorar, homenajear a los que eran herederos de la guerra civil, aunque eran muy jóvenes cuando empezó la guerra, pero ya claro, había pasado tantos años que bueno, pues Azcárate o Gallego o Alberti, Pasionaria, bueno, Pasionaria era la que tenía más años, pero tenían ya años. O por el contrario, quería mirar para otro lado. Yo lo planteo como hipótesis para que después discutamos en el debate, porque la planteo mucho a mis alumnos, la pregunta al revés. Imaginémonos que Franco hubiera muerto en el 72, que el PSOE hubiera tenido de líder a Rodolfo Llopis y que la renovación se hubiera producido en el PC, que en lugar de ser Sartorius, digo, ser Carrillo hubiera sido Sartorius, como decían el Berlinguer español. ¿Qué hubiera ocurrido? Porque claro, quieras o no, pues Llopis estaba vinculado a la historia de la República, a la historia del Aro Caballero, a todo lo que eran aquellos debates. Entonces, claro, en ese momento, pues, eso, ¿qué hubiera pasado? Entonces, efectivamente, hay un proceso ahí de decantación, de dificultad. Hay una importancia que tiene el recuerdo de la sigla, no cabe la menor duda, el PSOE frente al PSP, por ejemplo, pero también vinculada a una nueva generación, porque recordemos, por ejemplo, que Llopis se presenta al Senado por Alicante y ni siquiera sale, y el histórico no tiene ninguna representación. Por tanto, hay un tema que hay que darle vueltas, cómo operaba en la gente, cómo operaba el olvido, cómo operaba el recuerdo, qué se deseaba hacer, si se deseaba pasar la página y ir a otro tema, a otra situación. Todo esto, pues, no cabe duda que tuvo una enorme importancia y que tiene importancia en la perspectiva posterior. Es decir, porque efectivamente en la perspectiva posterior se va a todo lo que hemos dicho, se va al proceso de debate constitucional y entonces se va a la idea de cómo intentar, no citaba Vázquez Montalbán, además de las debilidades, decía aquello de con gracia de las rebajas fin de temporada, porque aquello empezó Carrillo, que hay que abandonar el leninismo, la dictadura del proletariado, siguió Felipe, que abandonar el marxismo, es decir, todo el proceso era intentar quitar lastre ideológico en relación al periodo anterior. Y efectivamente eso hace que ahí hay un debate de cómo se reconstruye la interpretación del pasado. Yo soy, ya que de los que piensan, yo sí a veces me pregunto, bueno, ¿y qué error considera usted que ha cometido más en su vida política? Ustedes te lo preguntan los estudiantes, usted que ha tenido experiencia, ¿cuál es el error mayor? Y yo les digo, no haber sido más republicano. Ese es el error que considero mayor que he cometido. Es decir, ser de una generación que estábamos tan influidos por el 68, por el post-68, por el marxismo de entonces, que realmente no le dimos la importancia que tenía aquello. ¿No? Aquella frase de Carrillo que hizo tanta fortuna, no es monarquía o república, lo importante es dictadura o democracia. Y bueno, el rey no tiene que ocupar ningún papel. Yo ahí, como se irá viendo después la exposición, considero que fue algo. Incluso me hago mea culpa, porque los 14 años seguidos que estuve en el Comité Federal, seguidos, y que efectivamente hablaba todas las veces que había, no recuerdo haber hablado a favor de la memoria republicana. O sea, la cosa iba de día en día, pues un día lo de la OTAN al principio, el 14 de después, la primera guerra del Golfo, el tema de la corrupción y de toda aquella la responsabilidad política, cuando ya empieza el periodo de declive del felipismo, con el Gali, con Filese, con todo aquello. Pero no recuerdo vamos, no solo que no lo hizo yo, sino que eso centrara el debate.
Eso centra el debate. Por tanto, ahí hay un elemento que hay que pensar, que durante mucho tiempo se consideró que ese modelo, no sé si es geográfico, pero que era una transición, incluso se llegó a utilizar la expresión modélica. Transición modélica, transición donde se han llegado a grandes acuerdos, se ha buscado una constitución que no sea de parte, se ha concentrado para que los constituyentes pudieran hacer la labor el tema de, bueno, pues de todo lo que significó los pactos de la Moncloa, y eso fue un poco el planteamiento. Un planteamiento donde, en relación a la política de memoria que nos ocupa esta tarde, no las memorias personales de cada uno, a las memorias de los líderes, sino a la política de memoria, se va construyendo una política de memoria absolutamente geográfica del monarca. Absolutamente geográfica. O sea, todo esto de los escándalos que van saliendo, que nos dejan día a día, lo que pasa es que ya han salido tantos que ya no tenemos fuerza de que nos sigan dejando. Pero quiero decir, todo ese tipo de modelos, que todas las cosas que van contando, que de pronto un ministro de defensa que lleva los servicios secretos nos cuente que sí, que claro, que tenían aquello controlado y tenían unos chalés especiales para que pudiera desarrollar su vida privada sin ser controlado. Pues todo esto que ha ido saliendo, pero claro, refleja que había un mundo donde había un absoluto tabú en relación a la monarquía. No se decía absolutamente nada. Entonces eso duró muchísimo tiempo y se entró en un proceso pensando que eso, bueno, claro, que no llegará, no volverá a ocurrir. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo creo que tiene bastante que ver con el tema generacional. Es decir, los sociólogos más interesantes para estudiar la memoria nos hacen ver que efectivamente la generación protagonista de la transición, la que vive, lo que hemos comentado, la que vive la sorpresa de que la gente prefiere líderes más jóvenes, por lo menos, que líderes que tenían más edad, y que tampoco las elecciones son el momento donde se hace una gran justicia, porque si no el pobre pues Jiménez pues hubiera salido por lo menos diputado, o sea, que no es el momento de la justicia, sino que se opera de otra manera, con concentrar, con el voto útil, con la eficacia, con mil cosas, ¿no? Bueno, pero efectivamente eso va durando tiempo. Si me apuras, yo creo que dura por lo menos casi hasta el final del siglo XX, hasta que va llegando lo que llaman los historiadores, la generación no de los protagonistas de la transición, no de los hijos, digamos, generación del 56, en parte del 68, sino cuando va llegando ya la generación de la democracia, lo que algunos llaman la generación de los nietos. Es decir, eso, y ahí sí tuve yo la experiencia de poder vivirlo en directo. Yo tuve la experiencia de poder vivir en directo dos cosas que me llamaron extraordinariamente la atención, me impactaron muchísimo como diputado del 96 al 2000. O sea, así como en la etapa del Comité Federal, no recuerdo yo que ni en la Ejecutiva ni nosotros, porque nosotros, igual que planteábamos miles de cuestiones sobre la responsabilidad política o sobre tal, podríamos nosotros haber dicho, bueno, pues oiga, vamos a plantear este tema como decisivo. Pero sin embargo, sí recuerdo en la experiencia de diputado, yo estaba en dos comisiones, la de Educación y la de Exteriores. Y entonces allí se produjeron dos debates importantes. El que tuvo más repercusión fue el debate sobre la nueva doctrina penal, vamos a llamarla así, que se produce a partir del proceso de petición de que Augusto Pinochet sea detenido en Londres para que dé cuenta de la responsabilidad que tiene por crímenes, por todo lo que ha ocurrido en la Esnoveche. Hasta el año 98, 99. Claro, yo había vivido una experiencia, como es frecuente en los grupos parlamentarios, que el portavoz te asigna tareas o te dice. Entonces me acuerdo que Almunia, que era el portavoz, me dijo, oye, hay aquí un tema interesante, pero no creemos que esto tenga mucho recorrido, pero hombre, ya que tú le conoces, recíbele, que es Joan Garcés, que están haciendo una alternativa del tema de la justicia, que hay delitos que no prescriben, que puede haber incluso procesos de una justicia que sea extraterritorial, que puede investigar sobre territorios. O sea, eso cuestiona el tema de la soberanía, pero tú recíbele, habla con él. Y bueno, pues efectivamente, y yo estuve hablando con él, después coincidimos en un curso de verano en la Complutense sobre el tema de la justicia, nos había invitado a los dos jueces para la democracia,
Yo os puedo decir que él hablaba por la tarde, yo había hablado por la mañana, en la comida esta típica de los cursos de verano, pues los señores jueces que habían organizado aquellos, entre ellos uno que después fue portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, y otro que era un juez muy famoso, que todavía vive, Clemente Oller, decían que aquello era imposible, que eso rompía tanto la idea de lo que era el tema de la práctica de la justicia, que nos iba a permitir que como iba un Estado a investigar lo que ha hecho un señor de otro Estado y que hubiera delitos que no prescribieran, que además eso no iba a ocurrir. Y sin embargo, como sabemos, se produce en ese momento, detienen a Pinochet, y este aquí que nosotros en la Comisión de Exteriores presentamos una propuesta y con la Comisión de Exteriores se aprobaban normalmente por consenso, por unanimidad. Yo tuve la suerte que ser yo el que la defendía por los grupos socialistas, todos los grupos, que no, que había que enjuiciar a Pinochet. Entonces, claro, allí nadie quería, tampoco el PP, ni el PNV, ni los que estaban en aquella mayoría parlamentaria, ni eso y tal, que no. Yo recuerdo, como anécdota de todo aquello, que nos llamó el ministro, que era Matute, dijo, oiga, vamos a ver que hay una reunión sin taquígrafos a las 8 de la mañana, hagan ustedes el favor de venir, y vamos el portavoz, yo era el portavoz adjunto, decían Matutes, pero hombre, esto no puede ser, pero usted tenga en cuenta que la transición chilena se ha hecho la embajada española, por favor, pero ¿cómo vamos nosotros a avalar eso? Si ellos están haciendo el modelo que nosotros hicimos, que era no pedir cuenta a nadie por el pasado, ahora ¿cómo le vamos nosotros a decir que el modelo mejor es que hay que pedir cuentas a lo que hizo Pinochet? Bueno, como sabéis vosotros, eso provoca, al final, por cuestiones de salud, le dejan marchar. Él provocativamente, al llegar a Santiago de Chile, se levanta de la silla de ruedas y se pone a andar a saludar a nosotros, como el absoluto desprecio y al engaño de lo que había ocurrido con el gobierno británico, y eso provoca un efecto muy importante, que es el efecto de que de pronto en Chile, que se había hecho toda una política de no entrar para nada en cuestiones del pasado, se empieza a entrar y se empieza a conocer por parte de muchos sectores de la opinión pública quién era Augusto Pinochet. Se había producido el referéndum, esto es interesante, ¿no? El referéndum, aquel que se hace en 88, 89, que la película aquella del no es muy interesante para verlo, película donde aquel le contratan, aquel asesor, y él le reciben las fuerzas de izquierda y le dicen, solo van a tener ustedes 15 minutos. 15 minutos solo. Dice, pero ¿cómo que 15 minutos solo? Solo. El resto será la televisión oficial chilena. Y entonces ustedes verán lo que quieren hacer. Bueno, pues nada, lo que hay que hacer es denunciar que esto es una farsa, que esto es una vergüenza, que esto es, y decir todo lo que ha ocurrido. 15 minutos al día. Vale. Y entonces les dice que lo hace muy bien el actor de Luna, ¿no? Así como tal, va andando y les dice, es que pueden ganar. ¿Cómo que podemos ganar? Sí, pueden ustedes ganar. Esto ha cambiado de tal manera que según el mensaje que ustedes hagan, puede perder Pinochet. Entonces, ¿qué mensaje tenemos que hacer? Pues de nuevo es nuestro tema. Un mensaje que no recabe el problema del pasado, sino que entonces él se inventa aquella canción, Chile, la alegría que viene. Así que de Coca-Cola. Y ganan. Ganan de la sorpresa de Pinochet. Y claro, ya los militares de los Estados Unidos dicen, bueno, pues si has perdido, hijo, que te quedas de capitán general de las Fuerzas Armadas. Pero claro, aquí ya tiene que, ya después tienen Alwin, todo el Partido por la Democracia, todo aquello. Pero durante aquellos años, que Pinochet eso sí que era una democracia tutelada y vigilada, no como dicen aquí la española, esa sí que estaba tutelada, estaba el capitán general Pinochet, durante tiempo no se hablaba del pasado. Imagínate. Cuando estuve en Santiago de Chile, que me contaban los profesores de la viuda de Allende, que la pobre iba a plaquear, decían, ¿es usted la que creo que es? Al principio la cosa era tremenda, pero eso cambia, y entonces lo que había sido una excepción en América Latina, que era el caso que hemos visto en esta película muy buena, de 1985, de Mitre, caso de Argentina, empieza a plantearse ese problema, y eso naturalmente llega aquí también a los nietos que empiezan a decir, bueno, pero exactamente en España, ¿qué ha pasado? Y empiezan a darse las preguntas que no se habían hecho. Durante mucho tiempo la idea era que las familias, en la medida que pues había muchas familias que preferían no hablar del pasado, no dividir, no entrar, no recordar, pero ahí empieza eso a cambiar enormemente. Y eso hace que al empezar el siglo, ahí sí opera el cambio con la nueva generación. Es decir, el hecho de que nosotros tuviéramos en aquel momento, con aquella votación de los delegados en aquel congreso, que llegara alguien que venía de una generación que llevaba muchos años de diputado,
pero bueno, que no había sido, no era una persona que dijeras, había sido presidente de una comunidad autónoma, había sido ministro, era de otro periodo, llega con Zapatero ya una nueva época. Entonces, con esa nueva época, después se puede hablar más, o en otras conferencias se habrá hablado más del problema de lo que fue aquella ley de memoria, etc. Pero yo quería comentar también una segunda experiencia de aquel periodo, que no es solo esta que decimos, de que de pronto la memoria y el olvido operan de otra manera, sino la experiencia que uno vivía allí cotidianamente. Claro, es una legislatura que duró 4 años, estaba ya en NAR, y parece imposible ahora, pero él tenía un impacto allí con el PNV, con Convergencia y con los canarios, y estaban allí y tal. Y entonces, todas las votaciones, presupuestos, política internacional, tema de Kosovo, el tema de las cosas que había todavía, no se había llegado a lo que fue después lo de Irak, pero había pronto otros acontecimientos, estaban de acuerdo, excepto en una. Y a mí me llamó la atención enormemente, porque yo estaba en esa comisión y dije, pero bueno, ¿esto qué es? La una fue que, claro, Esperanza Aguirre, que era una ministra con mucha vocación política, vamos a llamar, una persona con mucha capacidad de empatía con su electorado y de intervenir y de superar y de no tener complejos, aunque empezó de aquello de Sara Mago, ¿sabe quién es esa? Y de aquella locura que allí le hacían las bromas, ella no sabía, no se creía que era una señora, una pintora, bueno, todas estas locuras que había allí. Bueno, a mí la primera vez la experiencia todavía fue mejor. En la primera intervención que hizo como ministra de Educación en la comisión, más divertido, el presidente Pablo Castellano, lo que estábamos en casa, y todo era espectacular. Entonces ya se pone a hablar allí, y de pronto yo me acerco, porque claro, los diputados a saludar a la ministra que ha terminado, y me dice así, pero nada, si me dice, yo soy mucho más radical que tú y que como Llorente. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque yo lo que quiero, como soy liberal, es la religión fuera de la escuela completamente. Y digo, entonces el pobre número 2 era Nasarre, la pura representación de la Iglesia Católica. Me miraba hacia así, después te cuento. Es que todavía no sabe nada de qué va esto, no lo tengas en cuenta, porque claro, ella, no, ese tema no. Entonces ella, pues, por ejemplo, claro, al principio iba patinando a la mujer, que no sabía, voy a nombrar al rector de la UNED. Pero usted no puede nombrar al rector de la UNED, la UNED tiene un claustro. Pero sí que como dicen que es la única universidad del Estado, bueno, si es la única universidad del Estado, con la Menéndez Pelayo, pues tiene un claustro de profesores, las otras se han dado a las comunidades autónomas, usted no tiene esa posibilidad. Ella sí iba a entender, pero ella de pronto encontró un punto que le dio enorme fuerza, que había, en el momento, una reclamación de distintos grupos de historiadores sobre que se iba perdiendo conocimiento de la historia de España por parte de lo que había sido la LOCSE y lo que era el tipo de bachillerato, etc. Y ahí había pues, gente muy diversa, desde figuras venerables de la historia como Domínguez Ortiz, etc., informes que hizo la Academia de la Historia, la Fundación Ortega, etc. Y entonces ella dijo que esto había que resolver. Realmente, como sabéis, ella no podía tocar las leyes porque, claro, el pacto había sido un pacto con Convergencia, y Convergencia, pues, diciendo el pacto parlamentario, dijo, hombre, este tema no se puede tocar. O sea, quiero decir, si hemos aprobado con el PSOE, esperen ustedes a tener mayoría absoluta, que es lo que después hicieron. 2000 a 2004 con Pilar del Castillo, pero ahora no pueden ustedes comprender, vamos a desdecirnos de todo lo que hemos dicho, de la LOCSE o de la LODE o lo que sea, eso no puede ser. Pero ella entonces llevó el asunto. Y aunque no tenía más efecto, pues se llevó como una proposición no de ley al Pleno, un debate intensísimo, duró horas, donde es la única vez que el PP perdió. El PP perdió porque Convergencia, el PNV, etcétera, que ya estaban preparando la Declaración de Barcelona, en aquel momento, pues ellos se oponen radicalmente, y entonces, al oponerse radicalmente, oponen algo que todavía hoy, 20 y tantos años después, sigue, que es que hay como dos nacionalismos, el nacionalismo español y el nacionalismo, en este caso catalán. Es decir, el choque entre los nacionalismos hace que ellos dicen, los grupos como el PNV, etcétera, esto es intolerable, esto es la historia de España Menéndez Pelayista y tal. Yo os confieso, estaba desesperado. Decía, bueno, pero no habrá nadie de la izquierda que diga, pero bueno, ¿y por qué va a tenerse la historia de España Menéndez Pelayista? Pues no tenemos nosotros una tradición de historia de España de la izquierda, pero ¿qué es esto de entregar la historia de España directamente a que lo defienda la derecha de esta manera? Y si no, ¿pero qué es esto de que hay que elegir aquí binariamente entre el nacionalismo que no puede alcanzar su identidad plena hasta tener un Estado propio
o el nacionalismo español, que tú la bandera se la entregas y la nación y la historia se la entregas a la derecha. Me parecía un disparate, me parecía un auténtico disparate. Bueno, y por más que lo intentamos, se movió mucha gente, se movió Gómez Llorente, se movió Peces Barba, ya no era secretario general Felipe Guerra, también dijeron que era una barbaridad, muchísima gente, pero había el problema de que en aquel momento el PSC pensaba que si en aquel momento votaba en contra de los grupos nacionalistas era muy difícil gestionar eso en Cataluña, PSC en aquel momento, y entonces decidieron que no, que ellos no podían, y que entonces incluso romperían la voto del PSOE en aquel momento. Eso, claro, no quería aparecer dividido en aquel momento. Izquierda Unida tampoco quería votar una cosa distinta al PSOE, con lo cual estábamos en una situación verdaderamente terrible, casi de espectadores, hablando de la LOCSE, mientras ahí había un lío ideológico que anunciaba lo que iba a venir. Y ahí, eso que se anunciaba allí, yo modestamente en aquel momento lo escribí, en la revista aquella Temas para el Debate, Derrotas y Victorias, y después en el homenaje a Pregalán, y en otras ocasiones lo conté, eso planteaba un déficit ideológico muy grande que hemos padecido. Es decir, yo sí creo que ese proyecto, de alguna forma, llega hasta el 70, hasta el 96, hasta el final del periodo filipista, etcétera. Es un periodo que se va agotando en ese momento con todas estas ideas de que hay que volver a encontrar el tema del pasado, que las asociaciones de memoria, y con la fuerza que van adquiriendo los nacionalismos de dar un tipo de debate que tenga más importancia. Y a partir de ahí, con la llegada de esa generación, ¿qué ocurre? Pues a partir de ahí también hay como 3 relatos de memoria y olvido que siguen desde entonces, ya casi va para 20 y tantos años, en conflicto, a ver quién acaba teniendo la hegemonía. Por tanto, hablaré de los 3 relatos que hay en tensión a mi juicio, las 3 memorias no compartidas, sino en confrontación, y las 3 generaciones, cómo van a hacerse cargo de ese tipo de conflicto de memorias. Los 3 relatos. Bueno, primero vamos a llamarle el relato liberal-conservador, que no es solo el liberal-conservador, ahora veremos después, sobre todo si ya vamos hasta la actualidad, eso se ha hecho más complejo, mucho más complejo, pero donde efectivamente Aznar, después de haber vivido aquella experiencia, cesó a la ministra de Educación, la nombró presidenta del Senado, y pusieron a Rajoy, que ya estuvo nada, un año y medio, no tenía ganas de derrotas ni nada por el estilo, pero él empezó a crear una plataforma ideológica de hacer completamente, vamos a decir, hacerse eco de la reivindicación de aquellos historiadores liberal conservadores, de aquellos intelectuales que estaban peleando País Vasco contra ETA, contra el terrorismo de ETA, y bueno, lo cuenta en sus memorias, la lista de gente que pasaba por Moncloa. O sea, que yo no era una cosa, digamos, como había sido la bodeguilla más o menos de conocer a un gran líder, porque nadie consideraba que Aznar fuera un gran líder, pero sí a un tío que encauzaba, que articulaba, que iba buscando, que se molestaba en buscar a ver a la Edurne Uriarte, a ver la Rey Juan Carlos, a ver la Biblioteca Nacional, a ver el Cervantes, a ver lo que sea. Y él fue haciendo una batalla intensísima, donde fue cada vez más construyendo una interpretación donde fundamentalmente tenía que quedar claro que el precedente de la democracia española no era la Segunda República, porque la Segunda República era excluyente, era totalitaria, era comunista, era bolchevique, lo que tú quieras. O sea, ese no era el precedente. El precedente había que buscarlo en la Restauración. Y por eso hacen todas aquellas exposiciones sobre Cánovas, sobre Sagasta, todas esas exposiciones. Después ya lo siguió en FAES, ¿no? Con las biografías de Maura, de Manones, de Lerroux, de todo. O sea, van haciendo todo un esfuerzo de ir creando una interpretación liberal conservadora. Una interpretación que tiene un segundo punto importante para la memoria y el olvido, que es, vamos a decirlo así un poco esquemáticamente para que después en el debate podamos precisar. Todo para la memoria de las víctimas de ETA, nada para la memoria de las víctimas de franquismo. O sea, ir a recoger el dolor o tal de la víctimas del franquismo es romper la transición. Y eso nosotros no estamos diciendo. Ahora lo otro no, vamos a ser los más valientes, incluso hasta el punto de llegar a casi intentar monopolizar ellos la voz de las víctimas, como sabemos, pues provoca toda la tensión que se va a dar antes de la llegada de Zapatero y ya en los gobiernos de Zapatero. Por tanto, ahí hay toda una posición
liberal conservadora, unida a ese tipo de intelectuales, de confrontación con el nacionalismo vasco, sobre todo al principio, al que se considera responsable de la pervivencia de ETA, y a partir de un determinado momento intentando también ir a la confrontación con el nacionalismo catalán, pues son todos los foros que se van creando, el foro Babel, el foro d'Ermo, se me combinan ahí distintas cosas que están en esta posición. Ese discurso es un discurso parecido al de lo que hemos dicho al principio, ese modelo que tenían los franquistas. No. O sea, hay una parte que sí, en el sentido, pero no tanto con Aznar, como cuando ya surge Vox, que se empiezan a decir cosas sobre el franquismo que jamás había dicho Fraga en su época. O sea, que esto está muy a la derecha de lo que decía Fraga, lo que decían aquellos diputados de la Alianza Popular, está mucho más a la derecha, pero donde a la vez ese tipo de planteamiento de recuperar el franquismo, a la vez está a la orden del día porque está Bolsonaro, está Trump, está Meloni, está Le Pen. O sea, no es un asunto, digamos, no es un asunto español, ¿no? Es un asunto de que hay una ultraderecha que va creciendo y va teniendo todo ese tipo de cosas. Por tanto, en este bloque hay el esfuerzo de decir, tenemos que conectar, y a mí me recuerda mucho cuestiones de los años 30. Si en los años 30 tenían que conectar a la CEDA con el Partido Radical de Lerroux, y a la vez con Acción Española de Calvo Sotelo, y a la vez emergía una parte de la falange de lo que después era, al principio, Ledesma Ramos con el nacionalsindicalismo y después ya Primo de Rivera directamente con la falange, pero había que conectar todo aquel mundo difícil y qué se hacía con los republicanos conservadores, con Alcalá Zamora, con Maura, si se lograba crear ahí un bloque o no. Bueno, pues hoy, de alguna forma, pues ya vemos que hay incluso estos periódicos digitales, en que yo a los amigos les envío por la mañana las cosas con el WhatsApp para que vean cómo sigue la cosa. El debate, el de Objective, el Vox Populi, todo eso está cada día, es un caldero cada día de autores, y donde a la vez la pretensión máxima es intentar recoger esa perspectiva, intentando entrar en la zona del votante socialista. O sea, la idea un poco es que pudieran estar a la vez cómodos dentro del PP, como ha dicho Semper, Semper, Cayetana y Mayor Oreja, que ya es difícil dentro de la misma organización, pero liberales, católicos y, digamos, radicales, ciudadanistas en contra del nacionalismo, y a la vez que se pudiera llegar a un acuerdo que fuera desde Vox hasta los que están desengañados, defraudados en el PSOE, pues como Leguina o como Corcuera, o los que están en esta posición de crítica radical al gobierno actual. O sea, ese bloque está ahí, ese bloque tiene importancia y ese bloque tiene algunos criterios muy fuertes que salen de pronto con una intensidad que antes no veíamos, por ejemplo, pues con toda la política del tema de Valle de los Caídos o de la Fundación Franco o de estatuas o el tema de lo que ocurrió con Laro Caballero. O sea, eso está completamente movilizado. Claro, hemos visto el sábado pasado eso como llega, pues de pronto a decir viva la democracia, viva la Constitución, viva no sé qué, viva el rey. O sea, es incluso la idea de la apropiación completamente de la figura de la corona desde esta parte. Digamos que este tipo de nacionalismo español que hace ese planteamiento se refuerza por la deriva que tiene lo ocurrido en el proceso y lo ocurrido en Cataluña. Porque claro, la transición española, la Constitución de 78, se basa, efectivamente, los 4 partidos la apoyan, Alianza, el PC, el PSOE, UCD, la apoya también Convergencia. El catalanismo político la apoya completamente. Es el PNV el que tiene una posición reticente, no la vota, después vota el Estatuto de Autonomía, pero no la vota, y efectivamente eso hace que durante muchos años recordar que se hablaba del oasis catalán frente a la pesadilla que era el País Vasco con el terrorismo y con todo lo que estaba ocurriendo, el oasis catalán. Pero en la medida que eso va cambiando, en el siglo XXI, va cambiando con el intento de hacer un nuevo estatuto, que no debemos olvidar que al principio es apoyado por el PSC, por Iniciativa y por Convergencia. Se ha apoyado. Los que votan en contra de esa alianza por el PP y Esquerra. Y después, claro, si eso no se hubiera llevado al Constitucional, o si no se hubiera tenido al Constitucional 4 años empantanado con ese asunto y bloqueado, si no se hubiera producido después aquella votación tan absolutamente abracadabrante, con todo lo que ocurrió, pues probablemente la situación no hubiera llegado donde ha llegado. Pero llega en ese momento y claro, se refuerza mutuamente. Quienes operan siempre con muy bien los
los nacionalismos de Estado o lo de las naciones sin Estado, que es la idea del maniqueísmo y del binarismo. Conmigo o contra mí, ellos o nosotros. ¿Estás aquí o no estás aquí? ¿De qué parte estás? ¿Dónde está la frontera? Eso, claro, plantea la perspectiva, tú haces ese tipo de binarismo y entonces a unos, por mucho que el gobierno intente plantear una perspectiva de salida, es como el niño caprichoso al que nunca llegas a satisfacer del todo, siempre quiere más. Y ahora te voy a llevar al parque, ahora te voy a llevar, no sé, pues ahora quiero ir a comprar a la pastelería, bueno, ahora después quiero ir a la papelería, bueno, ahora quiero ir al libro de no sé cuándo, ahora quiero ir al cine, ya no da la tarde, para, hijo mío, porque la tarde no da, tantas cosas no puede ser. Bueno, pues entonces aquí estamos, que es un proceso que está como diciendo, tú nunca, por más que me des, nunca llegarás a satisfacer lo que yo necesito, porque lo que yo necesito es que tú me permitas hacer un referéndum donde yo pueda decidir yo solo si quiero tener una nación, mi comunidad, tengo un Estado. A mí siempre me hace gracia cuando dicen Estado en forma de república. Hombre, no va a ser en forma de monarquía. Claro, quería pensar que ahora va a volver Amadeo de Saboya, va a volver, ahora que va a contratar un rey por toda Europa. Oiga, vamos a buscar un rey para que sea el que lleve la corona de los países catalanes o de Cataluña. Pues ya nos imaginamos que es en forma de república. Pero claro, eso lleva a esa situación de ruptura con el pacto y de refuerzo mutuo en una situación y en otra. Entonces, en esa perspectiva, eso hace que, claro, hay algunos que hasta tal punto lo viven eso, que a nosotros, en ese punto a la izquierda, nos afecta muchísimo. Afecta muchísimo porque hay algunos que en un momento determinado, por más que fueran militantes del PSOE, PSC y tal, deciden romper y se van directamente a esa cuestión. Yo he ido, tengo familia en Barcelona, mi hija vive en Barcelona, y le dije, llévame, yo quiero ver los mítines como son, y allí al lado donde ella vivía, el barrio de Clot, yo escuché a Ernest Maragall decir, no, hay que votar, tenéis que votar, no había mucha gente, pero los que había muy intensos, todos llevaban el lazo amarillo, etcétera, dice, hay que votar con conciencia y no os engañéis. No, ya el PSC ya no estaba descartando lo que había allí. No podéis votar a Ada Colau porque es votar a una alcaldesa que depende de un partido español liderado por Pablo Iglesias, entonces era el líder. Lo que hay que votar es para que Barcelona sea la capital de la futura República Independiente de Cataluña. No os confundáis a la hora de votar. No, pues eso, esa perspectiva está ahí, o sea, esa perspectiva, o sea que hay gente y hay gente, como vemos al sexo contrario, que eran también militantes del PSOE y tal, que en un momento determinado dicen que no, que ellos prefieren, incluso Paco Vázquez o alguno de estos, que prefieren ya que rompen completamente con eso, porque ellos se sienten españoles y esto es una traición. Por tanto, ahí la idea de que tú tienes una posición que sea acusada doblemente de traición. Los que dicen, al final ha hecho esto un partido subordinado al PSOE, los escisionistas del PSC, o los que se van del PSOE también, porque dicen, esto ya no tiene nada que ver, esto es un partido que se ha lanzado a esa perspectiva. Y ahí es donde entonces se plantea si hay una tercera posición. Y claro, yo creo que sí que hay una tercera posición. Lo que no está tan claro es que esa tercera posición vaya a ser hegemónica, porque está, digamos, el partido está muy dividido no a dos, sino que si fuera un partido a tres. La competencia, diríamos, como una carrera, no se sabe al final quién se llevará la primacía. ¿Por qué? Porque claro que hay, no cabe duda que hay otra perspectiva, que es la de que tú recuperas una parte de la memoria histórica y en ese sentido, primero de entrada, confrontas con el nacionalismo español. Decir, no, para nosotros la raíz no está en la restauración, está en la República. Sí, claro, que aquí hay que decir las cosas ya de sentido común. Y usted, no, nosotros no consideramos que el régimen de la restauración, un régimen que además termina con la dictadura de Primo de Rivera, sea un régimen que nosotros no podemos identificar, se comprenderá. No, nosotros sí consideramos que con las luces y las sombras, lo que usted quiera, somos herederos de la cultura republicana y mantenemos la memoria republicana. Entonces, si tú partes de esa idea, tú la vas insistiendo, por ejemplo, claro, el otro día estuve en el homenaje a Almudena Grandes, que organizaba Comisiones Obreras, con una magnífica intervención de nuestro compañero Chazarra, representándonos a los sujetistas magníficamente la intervención que tuvo. Claro, yo le decía a mi mujer después viendo la televisión, no sé ese día por qué nos dio por poner esto que ha hecho Gabilondo de ¿qué diablos es España? Yo le digo, ¿tú te das cuenta del contraste? Estos que ha elegido Gabilondo para hablar, que hablaba allí
Ridao y Álvarez Junco y Elvira Roca y esta Cayetana Álvarez de Toledo y, en fin, vale, el director de cine David Trueba, ninguno dice lo que nosotros hemos oído esta tarde. Ninguno. Lo que nosotros hemos oído esta tarde, de que en definitiva Almudena Grandes desaparece como la memoria de los vencidos. Almudena Grandes representa lo mejor de los valores republicanos que decía Chatarra. Almudena Grandes, como dijo García Montero, representa, al hablar de María Zambrano y al hablar de lo que significó los intelectuales y el exilio, y explicó, bueno, no es que fuera una novedad lo que decía, pero es que no está hecho hoy eso, no se ha hecho creencia en la sociedad española. La idea de que en definitiva el golpe de Franco hace que haya una guerra y que porque el pueblo español defiende la República y porque efectivamente hay un apoyo de Hitler y de Mussolini. Este punto no está, y como diría el otro, no se quiere que esté. O sea, este es el problema más fuerte. ¿Por qué? Porque claro, como de alguna forma, esta cosa que se plantea mucho en las clases de filosofía, donde la gente pregunta el bien y el mal, de cuál es el sumo mal, ¿quién encarna el sumo mal? Una pregunta muy de las clases. Mucha gente dice, Hitler. Claro, consideran, ahora que mañana vamos a celebrar la memoria de las víctimas del Holocausto, que el Holocausto es una cosa que supera todo límite, la idea de que tú tienes que producir un exterminio directamente de todo un pueblo, de toda una cultura, de toda una raza, porque consideras que eso rompe completamente cualquier posibilidad para la especie y hasta que no acabes con lo último, no hay una solución final, no habrá salida. Y entonces decimos, claro, mucha de la gente que le dices, ¿tú has visto la lista de Schindler? Y te dicen, sí, sí. ¿Has visto El pianista? Sí, sí. ¿Has visto? ¿Tú sabes si hubo algún presidente del gobierno español que estuviera en un campo de concentración? Dice un extraordinario silencio. Yo lo he hecho en clases de doctorado muchas veces. ¿Presidente del gobierno español? ¿Un campo de concentración? Sí, pero un campo de concentración nazi, quiero decir. ¿Tú te das cuenta que, claro, en la cabeza de Dios no existe ni siquiera Largo Caballero saliendo del campo? Entonces, claro, todo eso plantea un problema de que, claro, se ha ido construyendo un relato de que en el fondo todo fue espantoso, que fue espantoso, que en el fondo todos fuimos culpables, efectivamente hubo muchas culpas, pero donde no hay la claridad que, por ejemplo, claro, tuvo que haber en Francia o en Italia, después del final de la Guerra Mundial, claro, después del final de la Guerra Mundial, pues efectivamente ellos tuvieron la resistencia, que ellos hayan idealizado la resistencia, nunca me duda. Que ellos hayan minusvalorado figuras como, por ejemplo, grupos como los de la 9, no cabe duda, para reconstruir el nacionalismo francés y reconstruir el gaullismo, etc. Pero no cabe duda que ellos tienen la cultura de que aquello fue, incluso las películas de la época, esta tierra es mía, aquella que hicieron Charles Lawton, ¿no? Bueno, pues es todo ese proceso. No digamos ya, pues también, si lo haces también en todo lo que fue el cine realista italiano, después del 45, del 46, todo aquello. Entonces hay todo el antifascismo como un elemento decisivo. En el caso español, como se produce 30 años después, el jefe del Estado es a la vez el que ha sido designado por el anterior, y se tiene la idea de que vamos a procurar mirar sobre todo hacia el futuro, no preocuparnos del pasado, no rendir cuenta, dejémoslo en manos de los historiadores. Pero claro, tú al historiador no le puedes pedir lo que es la tarea al político. El historiador puede hacerte una visión lo más compleja posible, lo más, como diríamos, precisa de un personaje histórico al que haga una biografía, de un periodo histórico, incluso poner la lupa para entrar, voy a investigar concretamente Casas Viejas, o voy a investigar octubre del 34, voy a investigar pues el tema de lo que ocurrió en noviembre del 36 en Madrid. Tú puedes, bueno, puedes hacer una síntesis de todo aquello, pero que tú no le puedes pedir. Porque, claro, se mete en un lío de pronto empieza a decir, pues viste, que no lo sé, o sea, que empieza ese lío que yo veo enorme que dicen, bueno, pero tampoco miren ustedes al pasado para intentar construir el futuro. Y yo les digo en clase, ¿y a dónde miramos? Al cielo, ¿dónde miramos? Si como no miramos al pasado, tendremos que tener alguna interpretación del pasado. Después nosotros nos ayudará muchísimo las ciencias sociales para diagnosticar toda la complejidad del presente, pero algún relato del pasado tendremos que tener. Pues si no, ¿esto cómo sigue? Claro, tú es que no puedes. O sea, la diferencia es abismal. Te vas allí al Museo Nacional de Historia de Cataluña, te vas allí y vas viendo cómo vas, con Juan Antonio Museo juntos, y vas viendo cómo van viendo los grupos de alumnos y les van explicando.
La nación catalana, no sé qué, el imperi, en la periferia del imperi y todo, cómo sigue, y claro, los grandes momentos, 1714, 1939, con fusilamiento con Pais, y conmemoran todos los años 1977 la vuelta a Tarradellas. O sea, hay toda una cultura reconstruida que es la que ellos consideran hegemónica. Aquí tenemos un lío porque ¿qué hacemos? Una historia, ya, ¿qué hacemos con el monarca? Con el emérito. Pues no sé, cada uno lo que da la gana. Ahora Vargas Llosa ha dicho que lo quiere invitar allí a ser académico en Francia, que vaya el monarca. Pues aquí, claro que sí, esto, no hay manera. O sea, quiero decir, el hijo trata de decir que se para aquí y venga a salir todos apoyándolo y a decir que eso es terrible, como hijo, que cómo no trae al padre. Bueno, o sea, increíble. Entonces, claro, toda esa perspectiva hace muy difícil cómo reconstruir esa posición. Tú la puedes hacer. ¿Cómo la reconstruyes? Pues vas haciendo, pues diría el otro, vas dando no solo pistas, sino vas dando pasos. Pero claro, enseguida la rehaces. Pongamos varios casos. Por ejemplo, el homenaje a las víctimas del franquismo organizado por la Secretaría de Estado de la Memoria con la presidenta y el presidente de gobierno. Chico, pocos actos hay que salieran mejor. A mí, yo cuando vi el acto por internet lo fui viendo como en las intervenciones, cómo estaba de bien elegido unos y otros, cómo se había hecho la complejidad del proceso, cómo estaba desde los que habían estado, aquellos de Múnich fue de Ventura, como los de Álvarez de Miranda, hasta cómo eran los que habían estado herederos de Grimao, otros del antifranquismo, en fin, toda la cantidad de cosas que había. Bueno, pero ¿qué se hace al día siguiente? Pues nada, se va directamente a decir que es completamente sectario, que es completamente excluyente, que es completamente totalitario. Bueno, en el caso del homenaje en el Ateneo a Almudena Grandes, todavía más porque salen unos, van interviniendo, la emoción, y entonces en un momento determinado dice, el presidente Bueno, dice, porque efectivamente allí pues salió Almodóvar diciendo que había hecho más Almudena Grandes que por la memoria que todos los gobiernos juntos, y el hombre por intentar ser modesto, no sé si es una de sus virtudes o no, porque cuando tienes este tipo de liderazgo me difícil la modestia, pero bueno, por intentar ser modesto, por lo menos aparentarlo, dijo, bueno, realmente aquí, pues, si yo sé que pasaré a la historia por el que retiró, sacó los restos de Franco de los Caídos. Pero él más bien lo decía en el sentido de que es poco al lado de lo que acaban de decir de la novelista. Bueno, la que se organizó el día siguiente, ya estaba montada la tangana. Tremendo, ¿dónde es posible? ¿Cómo hemos podido llegar? Por tanto, es un proceso que tiene, y es un proceso que afecta de dos maneras a la mayoría del gobierno y a las generaciones. Y es lo último que quería comentar antes del debate. A la mayoría del gobierno afecta porque al Partido Socialista afecta, y esto tiene bastante que ver con el tema generacional. Vamos a ver, hemos empezado la exposición diciendo que si era memoria o si era olvido. Y hemos dicho, bueno, realmente el que eligieran unos líderes tan jóvenes frente a lo que eran los que venían de la guerra civil, del PC, etcétera, pues refleja que más bien era pasar la página, tirar al olvido, quitar las querías de pasado. Pues se dice, pero claro, esos que eran jóvenes se han hecho mayores. Ya rondan los 80. Claro, decía Ortega que hay como 3 generaciones. La emergente hasta los 30, la hegemónica de los 30 a los 60, bueno, en aquella época las edades es verdad que la gente moría antes, y la declinante es de los 60 en adelante. Aquí, por lo que ve el público, todos somos declinantes. O sea, estábamos ya en la generación declinante. Bueno, pero es que también son declinantes los que hicieron lo de Surense, los que hicieron aquel gobierno. Y entonces como si aunque tuvieran declinantes, ellos quieren seguir enarbolando la bandera un día sí, otro también, esto no sé qué, esto es intolerable, yo no sé qué. Bueno, pues efectivamente eso plantea todo un proyecto donde sabe, claro, naturalmente ahí sabe el PP que ahí eso, porque se lo dicen sus analistas, de que ahí hay una parte del electorado que se siente más reconocida con esa generación que con la generación que hoy lucha por la hegemonía, la generación que está en el gobierno, y que por tanto ahí no se sabe al final cómo se decantará la cosa, no se sabe si tirará para un lado o para otro, es decir, porque entra pues todo el problema de la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, etc. Por tanto, ahí hay un elemento difícil para, porque por más que digas, bueno, no, es un partido que tiene 140, caso del PSOE, sí, pero no son los mismos años, son cosas muy distintas. La etapa del exilio de Llopis, que la etapa del felipismo, que la etapa de Zapatero Sánchez ahora, que las etapas anteriores de Pablo Iglesias o que la etapa de los años 30. Son etapas distintas, no es que haya una línea que siga, siempre la misma, entonces hay todo ese debate. En el caso de la otra parte del gobierno, el problema es todavía más complejo. ¿Por qué?
Porque hay una parte que sí estaría en eso parecido a lo del PSOE, que es la parte, digamos, más vinculada al PC, a Izquierda Unida, a comisiones, a ese tipo de cultura. Pero claro, no olvidemos que allí hay otra parte, que es la generación del 15M. Entonces, la generación del 15M, cuando empieza a hacer las movilizaciones, la Puerta del Sol, etcétera, ellos la idea es que el PSOE y el PP es lo mismo. Es la misma cosa deleznable. Entonces claro, yo me acuerdo tantas discusiones en clases sobre esto, y en trabajos de fin de máster, y pero hombre, vamos a ver, pero ¿cómo va a ser lo mismo? Pero vosotros habéis visto cómo ha sido la campaña de la derecha contra Zapatero, por el tema de la memoria de las víctimas de ETA, por el tema de la negociación con ETA, por el tema del Estatuto de Cataluña, por el tema de la memoria histórica, pero se ha sido tremendo. Pero ya no registraban porque ellos estaban en lo que había sido el final de Zapatero, el cambio en la política económica, la configuración de la Constitución, y ya no veían en los sindicatos un elemento de respuesta convincente a eso, y ahí empieza todo ese movimiento, que es un movimiento durante mucho tiempo no quiere saber nada de la memoria histórica ni de la historia anterior, Con lo cual, efectivamente, ahí se plantea la dificultad de cómo haces con la generación que fue protagonista en los años 80, cómo haces con la generación con la que gobiernas, que mucho está vinculada al 15M, qué relato haces y qué lo haces en un contexto de plurinacionalidad. Claro, un contexto de plurinacionalidad donde efectivamente nosotros vemos que, claro, esto ha llegado a tal nivel que no es solo que Ernest Maragall diga esto que os he contado, que yo viví directamente allí en la Plaza de Clot, ¿no? Es que hemos visto también la perspectiva pues, de cuánta gente que de pronto te dice, no, si aquí el gran problema es el PSC, es que mientras el PSOE no rompa con el PSC, esto no tiene salida. Dices, bueno, ¿cómo rompa eso con el PSC? Ahora que precisamente, y ya te digo, la fuerza más votada, vamos a romper. Parece una cosa poco pragmática, siquiera por un problema pragmático. Pero ahora que precisamente ha resistido las excisiones que se le fue de los Maragall y de los que se fueron a Ciudadanos, vamos, en vez de apoyarle y que nos apoye, ahora vamos a romper. Pero efectivamente es como una visión que está incrustada. Por tanto, claro que cabe hacer ese tercer proyecto, pero es un tercer proyecto donde tienes que recuperar la memoria republicana, tienes que recuperar valores del laicismo, tienes que recuperar una versión del federalismo donde esté compatible el tema de la unidad con el tema de la diversidad. Porque claro, si el federalismo entiende simplemente confederalismo como una estación donde me voy a marchar ya y me queda poco y cuando me voy, pues claro, eso hace que efectivamente el otro imaginario nacionalista español crece. Por lo tanto, es un choque entre los dos nacionalismos. Y en ese punto, termino con esto, hay que decir algo de que efectivamente con toda la debilidad de todo el proceso de las reformas laborales y todo el proceso de lucha terrible del neoliberalismo, de fragmentación en el mundo laboral, los sindicatos en esto han tenido una posición más continua que los partidos. Los partidos en esto han sido de izquierda mucho más erráticos. De pronto me voy al 15M y no quiero saber nada del pasado, de pronto me voy y paso de una... No, ahí los sindicatos han tenido una posición de mayor continuidad y ahí hay una historia que hay que intentar preservar y una memoria que hay que recoger. Mirad, cuando hicimos el homenaje a Nicolás Redondo, que me encargó a mí entonces la Fundación Laro Caballero hacer un libro, yo estuve dándole muchas vueltas al título. Yo pensé, título que tiene que ver con lo de hoy, historia, memoria y futuro. Porque a mí me interesaba rescatar no solo esto que ha salido ahora, que es muy importante, de lo que significó Surens, lo que significó las grandes huelgas generales o lo que significó la autonomía sindical, que sale en el libro. Me interesaba que hubiera una primera parte, que apareciera el niño de la guerra y el antifranquista, y una última que hubiera el ciudadano comprometido después de ser secretario general. Porque me parece que había pocas biografías donde se unieran tantas cosas. Es decir, el chico que sale del 37 al 40 lo llevan allí, cómo recuerda en la escuela republicana francesa, cómo recuerda la laicidad, cómo recuerda el apoyo, y un francés que él mantuvo ya siempre después para las lecturas. Hay una cosa bonita en el libro que llega a recordar él al profesor aquel de
de las mariposas, a Fernán Gómez. Dice, a mí este profesor me recuerda al Fernando Fernán Gómez de las mariposas, y él cuenta cómo se vuelve a encontrar en Bruselas con él años después, aquel profesor que había tenido, etc. Por tanto, hay ahí una cultura que empieza ahí y que termina, y eso es una pena, a ver si ponen en televisión el vídeo este que se hizo de Iñaki Arteta, que aquí arriba se presentó, que termina en una cosa tremenda. Y es que él vuelve al País Vasco, no, él siguió viviendo en Madrid, País Vasco, ¿no? Estaba amenazado por ETA. Pues es que le pusieron, no la bomba, pero un simulacro de bomba en el rellano de la escalera. Que el pobre me contaba. Y mi mujer miraba hacia abajo y yo le dije, que no, mujer, si es que es aquí donde lo han puesto. No lo han puesto ahí abajo. Y, ¿pero en qué sitio lo han puesto? Entonces, claro, eso es una cosa realmente tremenda. Lo que este hombre vivió, no vivió una jubilación de, bueno, pues vamos a descansar. No, él vivió y él se fue implicando en la lucha contra todo eso. Pero lo que más impresiona de la película es cuando se ve, un momento que la película recoge, tienen una conversación con Tueros, que había sido el de comisiones, con otro, con Vidal de Nicolás, que había sido el PC, con otro. Están allí y dice de pronto uno de los que participa, no tiene ninguno de ellos una calle en el País Vasco. Entonces, claro, por la amistad que habíamos hecho, cuando él le dieron la medalla de la OCT de Asturias, me pidió que fuera, decía, a ver si puedes venir. Digo, sí, que yo soy muy asturiano de adopción, iré. Estábamos allí y al día siguiente, pues después del acto, por la mañana, en un hotel cerca de la catedral y tal, y nos pusimos a hablar y me dice, chico, esa cosa como hablaba. Salgo de aquí, voy andando, dando un paseo, me han parado 3. Me han parado 3. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo vas? De comisión, pues lo mismo, ¿eh? Me han parado 3. Oye, en el País Bajo no me para nadie. O sea, es que es tremendo, quiero decir, ¿a dónde se ha producido este fenómeno? Eso refleja en estas biografías cómo es posible que alguien que encarnaba el antifranquismo, que había sido un niño de la guerra, después a partir de un determinado momento el nacionalismo te hace estar allí, pero en una situación como de retirada. Por tanto, la dificultad que tenemos es cómo recogemos el diálogo con el 15M, la memoria de Nicolás, la relación tensa que tenemos con el PSOE, con el PSC, y lo que dijo muy bien Chazarra, los valores republicanos, el laicismo, la unión de izquierda. Muchas gracias.